Bienvenidos amigos a esta segunda entrega de José Revueltas, México 68, Juventud y Revolución. Y justamente en el marco de lo que se viene, el 50 aniversario, medio siglo de conmemorar un movimiento, el movimiento del 68, que inscribe a México en el concierto internacional, vuelve a México absolutamente contemporáneo, y hay una serie de continuidades, hay una serie de rupturas a partir de eso. José Eduardo Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Pues sí, como bien lo dices, estamos a punto de cumplir 50 años del movimiento, y creo que esto es bastante bueno. Ahorita, pues si me lo permites, empezamos con nuestra bandera, que es del primer capítulo que seguimos en el movimiento. Y nuestra bandera, que es justamente el artículo de José Revueltas, se sitúa el 22 de agosto de 1968. Sí, ¿qué pasó? Pues aquí bien lo dice, el gobierno, a través del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, acepta entablar el diálogo con los representantes de los estudiantes. Estos últimos exigen que se realice públicamente. Se toman contactos sin llegar a un acuerdo. Esto es lo que está pasando, y eso es lo que nos sitúa en nuestra bandera. En nuestra bandera. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice nuestra bandera? Pero en México se ha totalizado a tal extremo el sistema de opresión política y de centralismo en el ejercicio del poder, desde a nivel de gendarme hasta el de presidente, que una simple falta a los reglamentos de policía y buen gobierno confronta al más común de los ciudadanos con todo el aplastante aparato del Estado y de su naturaleza de dominio impersonal, anónimo, despótico, inexorable y sin apelación posible sobre el individuo y la comunidad en su conjunto. Y es que lo que está tratando de dilucidar el propio Revueltas el 22 de agosto, inmediaciones del 22 de agosto de 1968, es la bandera, el estandarte ideológico del movimiento. ¿Cuál es la perspectiva programática? ¿Cuál es su componente axiológico? Porque la prensa acomodada, que siempre ha existido en todos los momentos de la historia de este país, escribía en muchas columnas, escribía en muchos análisis periodísticos de la época, que era una sarta, una élite de privilegiados, los estudiantes que estaban subiéndose a las barbas al régimen. Y entonces lo que él responde, el propio Revueltas, es: nuestros detractores tienen razón. Los estudiantes somos una capa social privilegiada. Tenemos el privilegio político de ser los únicos, o casi los únicos, a quienes en México aún se les puede permitir el delito de la honradez y la independencia. No porque la clase gobernante quiera ni mire con buenos ojos que así sea, sino porque no se ha logrado mediatizarnos ni uncirnos a su maloliente carro de infamias. Y esto, lo que está diciendo Revueltas, es algo muy cierto. El sector que el régimen creó, consciente o inconscientemente, y que no pudo corporativizar, fue precisamente al sector estudiantil. ¿Por qué? Porque lo encerró en ciudades universitarias, ciudades vigilantes, auscultantes de la vida pública, pero fuera del espacio público político, en el marco de la autonomía. Y tiene razón. El gobierno finalmente se está enfrentando a un sector de la sociedad civil organizada que no está corporativizado, y que curiosamente es un sector con capacidad de juzgar, con capacidad de movimiento, con capacidad de vinculación. Oye, creo que hace falta agregar el siguiente párrafo, en donde dice: practicamos ese deber y ejercemos ese derecho para que en el futuro inmediato, para que hoy mismo, el pueblo entero, la clase obrera, los campesinos, los intelectuales, se conviertan también en esas capas privilegiadas, capaces de pelear en defensa de su propia dignidad humana. Que esto es muy importante, porque Revueltas dice: a ver, la perspectiva de este movimiento no es atrincherarse en Ciudad Universitaria, sino que este movimiento, a partir de una democracia que le llama cognoscitiva, a partir de la autogestión, tumbe las rejas de Ciudad Universitaria y llegue a los otros sectores que sí están controlados, que sí están corporativizados. Y ya vimos en la primera entrega que empieza a haber ciertas simpatías y ciertos guiños, sobre todo de ferrocarrileros y de sectores disidentes del régimen, que poco a poco empiezan a apoyar este movimiento. Pero lo que nos llama la atención es aquí prácticamente una conexión al 2018 desde 1968, porque dice: el odio y el miedo a la juventud, el miedo a que las conciencias jóvenes e independientes de México, receptivas y alertas por cuanto a lo que en el mundo ocurre,
entraran a la zona de impugnación, de ajuste de cuentas con los gobernantes y estructuras caducos que se niegan a aceptar y son incapaces de comprender la necesidad de cambios políticos profundos y radicales. El ajuste de cuentas de los universitarios, el ajuste de cuentas de la juventud. Esta es una continuidad con el 2018. Los candidatos a la presidencia de la República no acudieron a las universidades públicas, porque los candidatos, todos sin excepción, le tenían cierto resquemor. La universidad es unidad en la diversidad. En la universidad estamos absolutamente todos, cabemos todas las visiones, cabemos todos, conservadores, liberales, románticos, republicanos, todos, absolutamente todos. En la universidad cabemos todos y, por supuesto, el enfrentar a esta multiplicidad de ideologías, de tendencias, de fobias, de filias, los candidatos, todos lo evitaron. Fueron a lugares donde el público estaba más o menos segregado en el buen sentido de la palabra, a la Ibero, al TEC de Monterrey, en fin, a la Anáhuac, a la Panamericana, pero no al espacio donde están absolutamente todos, codo a codo, y que juntos son mucho más que dos, como diría el poema de Machado. Entonces, cierto, siempre el régimen ha temido del ajuste de cuentas de la universidad y el extrañamiento que viene desde el 68. El extrañamiento de la universidad a los asuntos de la vida pública es una pérdida para la sociedad. Sí. Estamos grabando en este momento en Puebla, en el edificio Arronte, que pertenece a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuando Puebla es, por ejemplo, está en el foco del huracán, está en una serie de incidencias, en una serie de procesos donde un bando y otro, un partido y otro, dice: yo gané la gobernatura del estado, y entonces hay escenas de violencia, hay escenas de confrontación, y mi pregunta es, ¿la universidad qué es lo que dice al respecto? Ha hecho mutis con este caso y muchos otros a nivel nacional, pero ni siquiera porque lo tenemos a unos cuantos kilómetros, a unas cuantas calles de nuestras puertas, la universidad hace un posicionamiento de carácter oficial. Este silencio de la universidad, esta indiferencia a la vida pública política comenzó precisamente con el 68, con el fracaso de estos estudiantes que intentaron ajustar cuentas, y las cuentas salieron bañadas de sangre. No, y es que aquí también lo dice muy claro, dice: correspondemos con una actitud al sacrificio que las capas más necesitadas de la sociedad, la clase obrera y los campesinos, etcétera, tienen que hacer para el sostenimiento de la educación superior. Esta es la única forma de agradecerles nuestra lucha por una sociedad nueva, libre y justa. Es decir, hay un vínculo aún con la sociedad, ¿no? Hay los universitarios o los jóvenes universitarios están en un binomio casi perfecto con la sociedad. Actualmente... Bueno, en el 68. Sí. Actualmente no existe. No existe. La pregunta es ¿por qué? Y cualquiera que diga: recordemos la solidaridad de los universitarios que en el sismo del pasado 19 de septiembre salieron a las calles en un romanticismo y en una inocencia y en una solidaridad impresionante, pero también salieron a las calles bajo el olvido de que la sociedad no tendría por qué ayudar a los damnificados, porque para eso hay recaudación y hay recursos públicos para ayudar a los damnificados. En este chispazo, en este orgasmo de solidaridad salen los estudiantes, pero después regresan a sus tablets, después regresan a sus iPads, después regresan a sus celulares, porque lo que hoy vemos es las esquinas de Puebla, de muchos templos, de mucho patrimonio histórico aquí en el centro histórico, en Atlisco ni se diga, y en muchos lugares, que hay todavía escenas, esquinas, calles, que parece que el sismo del 19 de septiembre fue ayer, y el sismo del 19 de septiembre va a cumplir ya un año. Estamos a 10 meses de que ocurrió. Entonces, sí, esta ruptura sigue viva, y en toda ruptura hay una serie de continuidades. Y bueno, cierra esta bandera ideológica que intenta expresar revueltas. Además, estamos haciendo un diálogo con el pasado, pero dialogar con el pasado nos conecta irremediablemente con nuestro presente inmediato. Que nadie escribe revueltas en el 26 de agosto del 68. Que nadie pretenda llamarse engaño. No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos y sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante. El conocimiento crítico, que impugna, contradice,
convierte, refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural, científica. No se engañen las clases dominantes. Somos una revolución, escribía, gritaba casi Revueltas. Esta es nuestra bandera. La bandera de una revolución, como lo advirtió en mayo de 1968 en Francia, en París, en Polonia y en muchos otros, en Berlín y en muchos otros sitios donde ocurrió este movimiento. Y una revolución, o al menos la oportunidad de una revolución de las conciencias, como muy bien advierte, pero que no se quede en la conciencia, que logre la transformación. O sea, esto casi le podría dar like si fuera un estado de Facebook, el propio Marx en la crítica, la 11ª tesis de Feuerbach. Se trata de, como él muy bien decía, aprender es controvertir. La pregunta es si la universidad siguió ese camino. Más bien la pregunta es, creo la respuesta es evidente, ¿no? La pregunta es ¿por qué no seguimos ese camino, ¿no? Aquí bien lo dice, el conocimiento debe ser crítico para impugnar, contradecir. Vamos, no nos hemos pronunciado como universitarios en absolutamente nada, ¿no? Parece que estamos escondidos, parece que estamos encarcelados, parece que no lo sé. Escondidos, pero es que hay una dialéctica muy particular. Como toda dialéctica, una dialéctica negativa muy particular. Porque los universitarios salieron a las urnas. Los jóvenes salieron a las urnas, participaron y creyeron en el proceso institucional, y hoy muchos están vitoreando el triunfo por primera vez en la historia. Revueltas estaría muy feliz. El triunfo por primera vez en la historia de un candidato de izquierda. ¿Quién sabe si Revueltas estaría muy feliz? Porque Revueltas tenía todo menos el conservadurismo. Y quien ha llegado a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, es un líder social. A eso a Revueltas le gustaría, seguramente, supongo. Pero un líder social de izquierda, de una ala conservadora de la izquierda, que eso también hay que decirlo por todas sus letras. También existe el conservadurismo al interior de la izquierda. Entonces ahí no sabríamos qué punto tendría Revueltas al respecto. Lo que sí nos consta es que existe esta dialéctica negativa, porque por un lado los universitarios se trepan, y los jóvenes en general se trepan al carril de las instituciones, de los organismos, pero por otro lado mantienen silencio, se resguardan en las aulas académicas y escapan la crítica social a través del meme, que no está mal. No hay que satanizarlos, pero no pasamos del meme. Sí. No pasamos del escarnio, no pasamos de la descalificación virtual que no termina en una acción, justamente lo que decía. ¿Crees que este impacto tecnológico no lo sepamos aprovechar del todo? Creo que el laberinto de lo digital. Paz hablaría de eso. Paz publica El laberinto de la soledad del 51-54, y hoy diríamos el laberinto de la era digital. Porque en efecto lo que estamos es inmersos en el laberinto, porque sí estamos muy al pendiente de muchas cosas. Este mismo esfuerzo, que es un esfuerzo por intentar a través de un canal de YouTube dialogar sobre un texto que difícilmente podría llegar a YouTube, o ha llegado, pero en esfuerzos muy contados, y es intentar un diálogo, no venimos aquí a resolver nada, a la Sócrates, venimos a conversar con alguien anónimo que está del otro lado, porque suponemos que ese otro alguien que está del otro lado tiene problemas, igual que nosotros, que no ha logrado responder y que no ha logrado resolver. Esa es justamente la línea. Pero sí jugamos esta doble dialéctica de la participación institucional y el extrañamiento, la ausencia. Y es que esto se debe, como la buena Hannah Arendt nos dijo, que la política no está presente en todos los momentos de la vida del desarrollo humano occidental. ¿Por qué nos hemos retraído al juicio? Porque la capacidad de juzgar, como dice Hannah Arendt, es la capacidad política por excelencia. Y entonces no podemos juzgar donde quizá no haya mucho que juzgar. Es decir, no podemos juzgar donde no hay política, donde lo que vemos es otra cosa. Son acuerdos públicos, acuerdos empresariales, vemos escenas de violencia, donde hay violencia no hay política, en fin. Y entonces quizá nos acerquemos a lo que el propio Kant escribía como el escándalo en el conflicto de las facultades, como el escándalo de la razón.
aquello que la razón no es capaz de explicar y por tanto no es capaz de juzgar. Y si bien es cierto, la política se trae a cuento con el pensamiento y con la razón y el pensamiento no nos dan, quizá, para comprender lo que estamos, a lo que nos enfrentamos. Y esto tiene que ver con un problema metodológico mucho más grande. Enrique, tengo una pregunta. ¿El pensamiento está peleado con la acción? Eso, de acuerdo a una tesis que tiene Hannah Arendt en un escrito recientemente publicado que se llama La promesa de la política, ella nos dice que nuestra tradición comienza con una decisión entre el pensamiento y la acción, que esta decisión la marca, la origina el propio inicio de la tradición, que es con Sócrates, cuando toma la cicuta y entonces acepta a Sócrates, que ha embaucado a todos y que en efecto ha corrompido a todos. Nietzsche tiene reflexiones interesantísimas en El crepúsculo de los dioses al respecto. Me acuerdo que decía Nietzsche, en palabras más, palabras menos, quizá no sea Sócrates el que se haya dado cuenta que en efecto el escándalo de la razón y lo que veníamos comentando. Y regresando a Hannah dice, esta tradición llega a su cúspide justamente con las escenas del totalitarismo, donde el pensamiento y la acción están desvinculados, donde el mal termina siendo radical y el mal pues termina generando instrumentos, no acciones, porque la acción es la intermediación entre dos hombres sin materia que medie entre los mismos, y los instrumentos pues es una materia, y la violencia es instrumental. Y justamente la violencia va creciendo en el movimiento. Y tenemos el 27 de agosto del 68. Sí, tenemos aquí las resoluciones sobre el cuarto informe de Gustavo Díaz Ordaz y aquí bien nos dice, el 27 de agosto se desarrolla una gran manifestación que culmina en el Zócalo. Se lanza la consigna de permanecer ahí en espera del diálogo con las autoridades. A la 1 de la mañana del 28 el ejército ataca y dispersa a los manifestantes. El mismo mediodía, el gobierno organiza en el Zócalo con empleados públicos un acto de desagravio a la bandera porque los estudiantes habían izado una bandera rojinegra. Los empleados obligados a ir manifiestan su descontento y se solidarizan con los estudiantes. El ejército interviene entonces con carros blindados y ataca a la gente ahí reunida. Entre el 28 y el 31 la represión prosigue con distintos grados de violencia en contra de las escuelas. El informe presidencial del 1 de septiembre era esperado con gran expectación, pues en él Díaz Ordaz está obligado a manifestar de una manera más o menos abierta la posición del gobierno frente a los acontecimientos. Bueno, pues la violencia va creciendo, los instrumentos, los tanques, las provocaciones. Se ha escrito mucho sobre estas horas, que son las primeras horas más aciagas de la historia del movimiento. Se ha dicho que Sócrates, uno de los líderes del 68, pues estaba infiltrado por agentes de la Secretaría de Gobernación, que algo que se iban a retirar en la ocupación de la plaza de la Constitución, pero que suben a azuzar y entonces calientan a la masa. En fin, se ha escrito mucho al respecto. Sin embargo, lo que escribe Revueltas, ya en otras oportunidades entraremos a otras visiones y a otras crónicas y otras perspectivas, pero lo que dice Revueltas es muy interesante. Dice: nuestro movimiento representa la contrapartida de un sistema. Recogemos con la natural prudencia del caso las francas amenazas que el señor presidente Díaz Ordaz nos lanza a los estudiantes y al pueblo cuando dice que, con apoyo en el artículo 89, fracción sexta constitucional, apelará al servicio del ejército cuando lo juzgue necesario, que arrostrará las consecuencias de ello y que llegará hasta donde esté obligado a llegar. Tenga la seguridad, el señor presidente, escribe Revueltas, que no nos ofrecemos a que cuando lo juzgue necesario nos convierta en carne de cañón, visto que los derechos constitucionales de manifestar en la calle ordenada y pacíficamente, como se ha hecho en las 3 últimas manifestaciones, constituye en el informe del señor presidente un delito que amerita su represión por la Fuerza Armada. Renunciamos temporalmente a su ejercicio, mas no sin nuestra más airada protesta por la compulsión a que hemos de someternos involuntariamente. El movimiento está llegando a una escalada creciente de violencia y vemos una suerte de retrotracción, vemos una suerte de pausa, una pausa quizá en el espacio público,
pero una continuidad en la organización de la protesta y del movimiento al interior de Ciudad Universitaria. Que esto es pues un tema central. Pero así llegamos, dice, ¿qué pasa con Revueltas? Porque Revueltas también termina discrepándose. Sí. Todo movimiento genera discrepancias al interior. Y nada, aquí la variable es el componente de institucionalidad. Si este movimiento no tiene un refuerzo en la organización estructural e institucional de sus causas y de sus objetivos, este movimiento entrará en problemas de estabilidad, entrará en problemas de consolidación. Hay referencias interesantes en el orden político en las sociedades de cambio de Samuel Phillips Huntington, que podemos aplicar las claves de la institucionalidad para el caso del movimiento del 68. Y aquí vemos que hay disidencia en las filas del movimiento. Sí, aquí hay una carta al Comité de Intelectuales, Escritores y Artistas que escribe el propio Revueltas, pero aquí vamos a contextualizar un poco. Hasta el momento, Revueltas había participado en el CNH como representante de los intelectuales, pero estos los desconocieron después del texto Resoluciones sobre el cuarto informe de Gustavo Díaz Ordaz. A partir de ese momento renunció a esta representación y se integró por completo al Comité de Lucha de Filosofía y Letras. No hubo reunión del Comité de Intelectuales para discutir la Carta de Revueltas que se publica a continuación. El papel principal del comité fue la publicación de manifiestos en revistas. Se desintegró el 5 de octubre propiamente. Por supuesto, porque hay disidencias, porque no está de acuerdo. Revueltas ya ha expuesto su postura. Tenemos que dejar las calles, regresar a la autogestión, regresar a la democracia cognoscitiva, es otro concepto, cognoscitiva, pero dentro de Ciudad Universitaria. Entonces hay mucha gente que dice, no, es momento de seguir en las calles, no podemos claudicar, no podemos abandonar. Regresarnos a Ciudad Universitaria es aceptar que el ejército y Díaz Ordaz van ganando la partida. Entonces ahí empieza a haber disidencia en las filas. Y mientras tanto hay brigadas, que esto es central. El tema de las brigadas es un tema central y justamente ahí lo tenemos. Las brigadas trabajan con éxito. Se realizan festivales populares en la Ciudad Universitaria y Zacatenco. Se piensa en formar comités de lucha en los barrios. Esta actividad culmina en la gran manifestación silenciosa, que es el primer elemento simbólico el primer gran elemento simbólico del movimiento 68. Dice, esta actividad culmina en la gran manifestación silenciosa del 13 de septiembre. Sin embargo, el 9 el rector había hecho un llamado para retornar a las clases. Bueno, Enrique, ¿y qué pasó entonces después con la declaración de la autogestión, o cómo va este tema de la autogestión académica? ¿Cómo va el tema de la...? Hay una declaratoria que escribe el propio Revueltas y dice, continuamos en huelga dentro de la autogestión y los maestros reanudarán las clases ajustándose al espíritu de este nuevo tipo de protesta política, que sin renunciar a nuestros principios nos permite no desperdiciar nuestro tiempo académico y simultáneamente continuar en pie de lucha. Es que, insisto, se genera disidencia en el Comité Nacional de Huelga porque hay una parte concreta en el comité que quiere que se siga la huelga y Revueltas dice, no, la autogestión debe continuar con las clases y la forma de seguir la protesta bajo los mecanismos de autogestión debe ser la forma de continuar el movimiento. Esto le cuesta a Revueltas la expulsión del Comité Nacional de Huelga, esto hace que lo releven, pero a final de cuentas está del lado de las instituciones porque el propio rector dice regresamos a clases posterior a la marcha que ya habíamos comentado del silencio. Las clases se reanudarán sin que la huelga se suspenda. Tareas urgentes de autogestión a propósito de las reformas a la ley electoral y a la ley del trabajo que la Cámara de Diputados debatirá en su próximo periodo de sesiones. Esto es un elemento que es muy descriptivo. Normalmente se ha dicho que el movimiento del 68 nunca fue más allá del pliego petitorio. Mentira. ¿Por qué? Porque las brigadas y la autogestión también estaban revisando la vida pública en ese momento. Y es justamente esta parte del documento titulado Llamamiento a la toma de la universidad, donde aclara Revueltas tareas urgentes de autogestión a propósito de las reformas a la ley electoral y a la ley del trabajo, que la Cámara de Diputados debatirá en su próximo periodo de sesiones. Esta protesta de retorno a las actividades y desalojar las plazas públicas y las calles de la Ciudad de México hay que regresar a nuestra casa, hay que regresar a la universidad a través de la autogestión,
para seguir cumpliendo con las actividades académicas y revisar lo que está haciendo el órgano de representación por excelencia, que es la Cámara de Diputados, que para ese momento todavía estaba en el centro histórico en Donceles. Revisar lo que están haciendo. Esto es una clara prueba, un claro indicio de una intromisión de la universidad en el diario de debates del Congreso de la Unión. Esto no lo habíamos visto de manera tan clara antes. Y entonces queda claro que el movimiento del 68 va más allá de un pliego petitorio. El movimiento del 68, como todo movimiento, tiene vida y revitaliza sus objetivos de acuerdo a la coyuntura inmediata. Y entonces lo que hace Revueltas es, bueno, habrá que revisar, regresemos a clases, regresemos a nuestra casa, dejemos las calles y revisemos el proyecto de iniciativa de reforma que se está haciendo a la ley electoral, que recordemos que estamos en el 68. Tendrían que pasar 9 años para la reforma del 77. O sea, acabamos de salir de la reforma del 63. O sea, hay una serie de cambios electorales que se están haciendo y recordemos que la apertura política en este país no entraría. Un antecedente y uno de las mareas que fue capaz de romper al régimen y de hacer posible la apertura política del 77, que culmina con la consolidación democrática que hoy disfrutamos en el 2018, es precisamente el movimiento del 68. Y tenemos más posicionamientos del propio Revueltas. Después de la bárbara represión que siguió el 26 de julio con la intervención de paracaidistas, guardias presidenciales y soldados de línea del ejército que tomaron por asalto las escuelas y derribaron con un disparo de bazooka la puerta de la Nacional Preparatoria, los estudiantes decidieron volver a la calle en abierto reto a las provocaciones del poder público. Este no esperaba, con toda evidencia, que el Consejo Universitario, en compañía del rector, autoridades máximas de la Casa de Estudios, adoptaran una actitud de solidaridad con la gran masa de los estudiantes. Una puerta del siglo XVIII con un bazucazo en San Ildefonso, a un costado de Justo Sierra, a un costado del Templo Mayor. Una puerta del siglo XVIII terminó hecha trizas, hecha astillas, con un bazucazo, donde fueron agredidos los estudiantes de la escuela preparatoria. En general, aquí, ¿por qué sucede esta represión? ¿Cuál es lo que detona el bazucazo? Vamos a ponerlo así. Esto no lo explica José Revueltas, al menos no de manera tan clara. Esto quizá lo explica mejor el propio Carlos Monsiváis, en otro texto que en su momento comentaremos, a propósito de esta serie de entregas del movimiento del 68, 50 años después. Lo que él comenta, lo que Monsiváis argumenta, es que el gobierno no tenía, recordamos que no existe el CISEN, existe la Secretaría de Gobernación, pero la Secretaría de Gobernación, que si bien es cierto tenía un escuadrón de espías, pues era realmente bastante rupestre sus mecanismos de infiltración. Y entonces la Secretaría de Gobernación no sabía por dónde empezó todo. Lo que hemos dicho en la primera entrega, si a alguien no le causó sorpresa el movimiento del 68, es a José Revueltas, que perfectamente lo clarificó y quizá fue el único filósofo político que logró ver esta línea del movimiento y logró contemporaneizar a México en la serie de los movimientos en los movimientos del 68 internacionales. ¿Qué es lo que dice Monsiváis? Monsiváis lo que argumenta es que el gobierno pensaba que era el Partido Comunista Mexicano, que el gobierno pensaba que era del propio, que el movimiento venía del propio sistema de partidos de izquierda en ese momento, que siempre habían vivido entre la clandestinidad y la permuta, y que de ahí venía de una serie de infiltrados del Partido Comunista y de otras regiones, pues no exactamente trotskistas, pero sí con unos tintes extraños, bastante rojos, que por ahí comenzó el problema y que estaban asusando a los universitarios. Pero no es el caso. O sea, no eran los partidos políticos de izquierda los que estaban infiltrados detrás del movimiento, pero fue, digamos, que la hipótesis del chivo expiatorio, la primera hipótesis que empezó a cobrar sentido en Secretaría de Gobernación. Y entonces reaccionan de una manera muy violenta, porque los estudiantes se atrincheran en San Ildefonso y bueno, pues para lograr sacarlos violando la autonomía universitaria, pues recurren a las escenas de violencia. Ahora, esta ha sido una actitud que no tenía precedentes desde la gran huelga ferrocarrilera de 1959. Y es que San Ildefonso se encuentra en el barrio, en el antiguo barrio universitario.
Y la represión, la violencia se exacerbó y comenzó en inmediaciones del barrio universitario, en la Plaza de la Constitución y en San Ildefonso. Y a partir de ahí entraría en un punto, en una curva creciente de instrumentación, de pretorianismo, hasta el 2 de octubre en el 68. Y después a los eventos de Ciudad Universitaria que fueron posteriores a el 68, al 2 de octubre, que no fueron menores. ¿Qué más tenemos? El movimiento estudiantil, que se inició el 26 de julio y tomó forma orgánica el 1 de agosto, no puede ser detenido ni paralizado por ninguna medida de ningún género que adopte el poder público. La burguesía mexicana, y esto es casi una predicción, la burguesía mexicana optará casi seguramente por la carta de la represión, la más primitiva, la más torpe y la más contraproducente de las providencias, aunque también sea la más favorecida por las clases cuyas reservas históricas de existencia han terminado por agotarse. La defensa del status quo va a optar por la represión. Y esta represión es un síntoma de agotamiento, larga decadencia. Dicho sea de paso. ¿Es casualidad que las palabras en el texto original hayan sido tachadas? Seguramente sí. Palabras tachadas en el texto original, seguramente sí. Porque Revueltas cada vez lograba una presencia, un protagonismo muy particular en el movimiento. En la medida en que se convirtió en actor y crítico, en juez y parte del movimiento, empezaba a llamar a la acción y a generar una serie de posicionamientos mucho más, a tomar mucho más precauciones en sus posicionamientos. Pero lo que sigue en la siguiente entrega ya es la punta máxima en la escala de... Sí, porque ya nos estamos acercando, vamos en el 18 de septiembre. Estamos en el 18 de septiembre, estamos ya en la última quincena, en la última recta a lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas. Pero eso... en la próxima. Gracias. Enrique, muchas gracias.